que tenemos acá. Si algo no entienden, por favor, párenme. Profe, disculpe, me parece que hay gente en la sala de espera para ingresar a la reunión. A ver. Esperen un minutito. Es que yo no los puedo ver. A ver. No, Hay gente en la sala. pero no me aparecen. Acá no aparece ninguno, ¿eh? No, estarán en el otro. Ahí le No me aviso, aparece porque me escribió una ninguno. compañera por mensaje que no podía entrar. Ahí le paso este link. Sí, Pasarle porque este link. no tengo a nadie esperando acá. Acá no veo a nadie. Ahí le aviso entonces, gracias, disculpe. No, gracias a vos. No, gracias a vos que... Bueno, estábamos acá. Pero en realidad no me interesa sacar probabilidades a estos 8 eventos simples. En realidad me interesa construir una variable que me diga el número de semillas germinadas. El número de semillas germinadas, si pongo germinar 3, pueden ser 0, que no germine ninguna, 1, que germine una sola de las 3, 2, que germinen 2, o que germinen las 3, todas. Entonces, esta nueva variable de interés, que sería el número de semillas germinadas, es una variable aleatoria que puede tomar los valores 0, 1, 2 o 3. O sea, mi nuevo espacio muestral que surge a partir del espacio muestral anterior, fíjense, a partir del espacio muestral anterior, yo me construyo un nuevo espacio muestral que tiene los valores 0, 1, 2 o 3. Este es el verdadero espacio muestral de interés, que sería el número de semillas germinadas, en realidad el número de semillas germinadas de 3 que puse a germinar. ¿Cómo hago para calcular la probabilidad que germine 0 semilla? La probabilidad que germine una semilla, que germinen 2 o que germinen 3. Bueno, que germinen 0 semilla, hay en el espacio muestral inicial, hay solamente una única posibilidad, ¿verdad? A ver si me deja. No. Bueno. Hay una única posibilidad. Que germine 0 semillas. Es decir, que no germine la primera, que no germine la segunda y que no germine la tercera. O sea, la probabilidad de que la variable que estoy analizando valga 0 es la misma probabilidad en el espacio muestral S de que no germine la primera, no germine la segunda y no germine la tercera. Entonces la probabilidad de E igual a 0 ya la tenemos, es esto, 1 menos la probabilidad de germinación elevada al cubo. Es decir, desde el espacio muestral S, nosotros podemos asignar probabilidades al espacio muestral de la variable de interés, que era el número de semillas germinadas de 3. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la probabilidad de que germine una? ¿Qué eventos simples me llevan a la probabilidad de que germine una? No hay un solo evento simple como en el caso anterior. ¿Cuáles son? Estoy escuchando posibilidades. 3 eventos. Uno es este. Que germine la Este primera. no porque son 2. Este tampoco porque son 2. Este. No, este no es. Porque germine uno estamos diciendo, ¿no? Este no es. Les O sea, mentí. ¿serían 3 posibilidades, profe? Exactamente.
Que germine uno puede ser este o este otro. ¿Está bien? Entonces, por eso acá me aparece un 3. 3 veces la probabilidad de que germine uno y no germinen las otras dos. ¿Está bien? ¿Se entendió la idea? Y lo mismo la probabilidad de que germinen 2. Profe, ese De que asterisco que tiene el 3 es como una multiplicación. es la multiplicación. Es 3 por probabilidad de G por probabilidad de 1 menos G todo al cuadrado. Exactamente. Sí, sí. Y no sé si se ve, abajo tengo, pero no sé por qué no puedo ocultar la barrita. Bueno, ¿cómo sería la probabilidad que germinen las 3? La probabilidad de que I fuera igual a 3 solo puede estar dada por un único evento del espacio muestral S. Sería la probabilidad de que se germine la primera, germine la segunda y germine la tercera, que era la primera que teníamos acá, que era la probabilidad de germinación al cubo. O sea, del espacio, las probabilidades asociadas a la variable aleatoria I, a los valores de la variable aleatoria I, surgen de las probabilidades asociadas al espacio muestral original. Vamos a borrar todo. Profe, me perdí en algo. ¿Por qué está al cuadrado la A ver, ahora lo miramos. Espera que mientras borro todo. ¿Por qué está al cuadrado? ¿Qué cosa? ¿La segunda? Exacto. ¿Esta que tenemos acá? ¿Te referís a esta? ¿Por qué está al cuadrado? ¿Esta? ¿O por qué está al cuadrado la de abajo? ¿Es lo mismo? La de abajo, pero claro, es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Para un caso particular, ¿por qué está al cuadrado? Porque tenés la probabilidad de germinación por la probabilidad de germinación por la probabilidad de no germinación. Entonces esto sería probabilidad de germinación por probabilidad de germinación es probabilidad de germinación al cuadrado. Perfecto. Bueno. Sigo limpiando en la próxima. O sea que las probabilidades de los valores de la variable aleatoria surgen de las probabilidades de S. Y por supuesto dependen de la probabilidad de germinación de la variedad de semilla que estoy evaluando. Esperen que termino de borrar todo esto. Había una forma de borrar todo, pero no la encuentro. Hola, Nora. Creo que en la misma goma de borrar te permite desplegar la opción. Sí, pero no me deja. Ah, No sé por qué demonios no me deja. Bueno. Al costado chiquitito tiene una flechita. Tiene una negrita. flechita al costado y no... ahora sí la abrió. Ahí la abrió. Ahí está. Ahí la abrió. A veces la abre, a veces no la abre. Bueno. Bueno, vamos a recordar algunas cosas que ustedes vieron en matemática. Métodos de conteo, que las vamos a utilizar para cálculo de probabilidades más adelante. El factorial de n era la permutación del valor, cuántas permutaciones podíamos tener de n objetos cuando interesaba el orden. Entonces, el factorial de n lo podemos calcular si estamos en 0, el factorial de 0 es 1, recordemos, y de cualquier otro número natural mayor a 0 es, por ejemplo, el de 5, es 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Después, ¿qué otra cosa habían visto? Variaciones y combinaciones. Variaciones es cuando no estamos tomando todos los n objetos, sino que estamos tomando R de esos objetos, pero nos interesa el orden en que aparecen esos objetos. Entonces, las variaciones de n objetos
de los cuales estamos tomando R, se calcula como el factorial de n dividido el factorial de n menos R. Y algo que vamos a usar hacia el final de la clase, las combinaciones de n objetos tomados de R. En las variaciones interesa el orden cuando tomamos R objetos. En cambio, en las combinaciones no interesa el orden. Al no interesar el orden, son las variaciones dividido factorial de R. Es decir, n factorial sobre n menos R factorial por R factorial. En el ejemplo anterior, volvemos a variables aleatorias, tenemos la respuesta, o sea, los valores que puede tomar la variable aleatoria son 0, 1, 2 o 3. O sea, tenemos un número finito de valores, no solo un número finito de valores, sino que no puede tomar, por ejemplo, 0,1 o 1,5. Es un número finito de valores y además enteros. Pero hay otras variables aleatorias que pueden interesarnos, como por ejemplo que la quinta parcela rindió 150 kilogramos de maíz o el ternero pesa X kilogramos. Son características que no son constantes porque el peso de un ternero varía de un ternero a otro. Lo mismo con el rendimiento, por ejemplo, en peso fresco o peso seco de una determinada parcela de soja, cambia de parcela a parcela. Es decir, tenemos variables aleatorias que pueden darse, que varían de un ítem a otro, o eventualmente, si estamos midiendo el mismo animal o la misma parcela a lo largo del tiempo, hay variaciones a través del tiempo. Una variable aleatoria, entonces, es una característica que presenta variabilidad o fluctuación aleatoria. Y como vimos, puede haber diversos tipos de variables aleatorias. En el ejemplo que habíamos visto, el primer ejemplo, la variable aleatoria, el número de semillas germinadas de 3 presentaban los valores 0, 1, 2 o 3, un número finito de valores y además enteros. En cambio, si estamos midiendo el peso de un ternero, puede tomar un número infinito de valores dentro de un cierto rango. Es decir, podrían ser un valor real el peso dentro de un determinado intervalo. Por eso tenemos variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. ¿Qué es una variable aleatoria discreta? No puede tomar todos los valores posibles de una escala continua. El ejemplo que estuvimos viendo. El número de semillas germinadas, por ejemplo. Cantidad de bovinos infectados con aftosa. Otro ejemplo. Esas serían variables aleatorias discretas. Pero también tenemos variables aleatorias continuas que pueden ser de interés, que pueden presentar cualquier valor dentro de cierto intervalo. Por ejemplo, el peso de un bovino, el rendimiento de una parcela, qué sé yo, sembrada con girasol, etcétera, etcétera. Es decir, hay también mezcla de discretas y continuas, pero no, en nuestra área de conocimiento no son de uso. Nora, Sí. disculpa, ¿es eso que lo que decía que se pueden medir o no se pueden medir? Por ejemplo, las discretas se pueden contar, las continuas se pueden medir. Sería esa, creo que lo habían dicho. Podría ser una conclusión, exactamente. Podría ser una conclusión. Sí. Como una ayuda a memoria. Como una ayuda a memoria, como una ayuda a memoria, exactamente. ¿Y por qué nos estamos preocupando en diferenciar variables aleatorias discretas de continuas? Porque la forma de calcular probabilidades es
diferente en las variables aleatorias discretas que en las variables aleatorias continuas. Por eso la clase de hoy nos vamos a dedicar a variables aleatorias discretas y la clase que viene vamos a hablar de variables aleatorias continuas. O sea, la forma de calcular probabilidades es diferente si estamos en una variable aleatoria discreta o si estamos en una variable aleatoria continua. Y los análisis, cuando más adelante hablemos de análisis de datos en estadística, las formas de análisis son diferentes en general en las variables aleatorias discretas de las variables aleatorias continuas. Por eso estamos haciendo esta disquisición y esta separación de variables aleatorias discretas y continuas. Veamos un ejemplo de variable aleatoria discreta. Otra vez ponemos a germinar, pero ahora en vez de 3 semillas ponemos a germinar 10. De la misma variedad de soja, bajo condiciones similares. Y supongamos que conocemos la probabilidad de germinación, que antes la habíamos llamado PDG, ¿no? En el otro ejemplo. Ahora la probabilidad de germinación va a ser de 0,80. Y ya vamos a ver cómo, más fácilmente que lo que digamos ahora, podemos calcular las probabilidades del número de semillas germinadas de 10. La variable aleatoria sigue siendo el número de semillas germinadas. Nos interesan las que germinaron. Podría haberme interesado la variable aleatoria Z, el número de semillas que no germinan. Semillas que no germinan. También es una variable aleatoria discreta. Ahí tienen otro ejemplo. Pero el que me interesa es el número de semillas germinadas, de las 10. Y ahí tienen las probabilidades asociadas a cada uno de los, ya no son 10, 11 posibles valores. Puede no germinar ninguna, puede germinar 1, 2, 3, etcétera, hasta que germinen las 10. Y acá tenemos las probabilidades asociadas. Así como lo calculamos para 3 semillas, lo podemos calcular para 10 semillas. Y estas serían las probabilidades que se van acumulando. Por supuesto, la última, que germinen cualquiera, 0, 1, 2, 3 o 10, es 1. Y ahí tienen graficado las probabilidades. Y fíjense qué está pasando. ¿Qué está pasando en el 8? ¿Qué está pasando en el 8? Es la probabilidad más grande. Es la probabilidad más grande, porque está asociada ¿a qué? Al 0,80. Si yo hubiera puesto 0,50, estos valores se hubieran cambiado. O sea, estas probabilidades dependen de dos cosas. Dependen de la probabilidad de germinación y de la cantidad de semillas que estoy poniendo a germinar. Ahí tienen que el 0,80 nos está identificando por qué el 8 tiene la mayor probabilidad. Si yo hubiera cambiado el 0,8 por un 0,50, la cosa cambia. ¿Cómo hacemos para calcular la probabilidad de que germinen las 10 semillas? ¿Quién me ayuda con eso? La probabilidad Si me corto, ¿se puede repetir? ¿Cómo podemos hacer, me olvidé el 1, calcular la probabilidad de que germinen las 10 semillas, esto que está acá? ¿Cómo sacamos ese 0,1074? Y es la probabilidad que germine la primera
por la probabilidad de que germine la segunda, por la probabilidad de que germine la tercera, ¿verdad? Hasta la 10. ¿Está bien? Esa la N, Entonces, PG a la décima sería. exactamente. Al igual que como lo hicimos con las 3, lo podemos hacer con las 10. Entonces, en este caso sería 0,80 a la 10. Y que no germine ninguna sería que no germine ninguna. Sería a la 0, digamos. No. Seguiría a la 10 igual. Pero ¿cuál sería la probabilidad de que no germine la primera? 1 menos la probabilidad de una germinación. O sea, 0,20. exactamente. Esto es un 12. O sea, y las otras las podemos ir calculando también. Es un poco más complicado, pero lo podemos ir calculando también. O sea que nosotros, profe, o sea, que no germine ninguna sería 0,20 a la décima. A la décima. Por eso acá tenemos casi un 0. Ahí va. Cuando la probabilidad de germinación es 0,80. Si la probabilidad de germinación fuera 0,10, acá vamos a tener una probabilidad más grande. Todo está asociado a esta probabilidad de germinación. Acuérdense que la probabilidad de que germine es 0,80 y la probabilidad de que no germine es el complemento, o sea, 1 menos 0,80. Bueno. Esperen que borro cómo era esto. Si me deja agarrar este valorcito. Ahí está, muy bien. Vamos a hablar de distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. La clase de hoy todo discreta. La probabilidad de que una variable aleatoria discreta tome el valor i, la vamos a llamar, como ya lo estuvimos llamando, P de i. ¿Se acuerdan que yo recién puse la probabilidad, si estamos poniendo como variable aleatoria i el número de semillas germinadas de 10, por ejemplo, la probabilidad de i igual a 0, o también, como lo escribí recién, la probabilidad de 0, directamente si sabemos de qué variable aleatoria estamos hablando. Si tenemos varias variables aleatorias, nos conviene escribirlo de esta manera. Así sabemos a qué variable aleatoria nos estamos refiriendo. Y era la probabilidad de germinación. De 10, cuando pusimos a germinar 10 semillas. Si ponemos la probabilidad de no germinación, la habíamos llamado Z, creo, de que no germinen, de 0, ahí nos conviene identificar la variable aleatoria con la que estamos trabajando. Si trabajamos con una sola, no hace falta. Bueno, ¿y cómo definimos la probabilidad de i? Como la suma de las probabilidades de todos los puntos muestrales de S que nos llevan a i, como hicimos en el ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos 6 bins, cajones grandes de manzanas, y queremos que se venden al por mayor. Acá tenemos los 6 cajones, el bin 1, el 2, el 3, hasta el 6. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo? ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. O sea, cuando usted define la probabilidad de 10, por ejemplo, que pone probabilidad de g a la décima, igual a 0,80 a la décima, sí. Quiere decir que multiplica
10 veces esa probabilidad de G. 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Claro. ¿Qué diferencia habría entre esa aseveración y lo que dice acá, que es la suma de todos los puntos muestrales? Eso no me doy cuenta. Espera. Vamos para atrás. Espera. Ahí tenías un solo punto muestral. Espera, vamos para atrás. Fíjate acá. Si yo quiero calcular la probabilidad de uno, de las tres que germine uno solo, sí. Entonces tengo que considerar esta situación y esta situación. ¿Está bien? Tengo que sumar esta probabilidad más esta otra, la probabilidad no de este evento, más la probabilidad de este otro evento. A eso se refiere con la suma. Como claro. Casualmente, en este caso, las probabilidades son iguales, me aparece un 3. Claro. ¿Está bien? Si hubieran sido distintos, yo tendría que haber calculado la probabilidad de la suma de esto, más esto, más esto. Claro. Muchas gracias. No, de nada. Esperen un minutito a ver si puedo borrar todo esto. O sea, son todas las probabilidades de los eventos que llevan a ese valor. Vamos a avanzar. Vamos a verlo con este ejemplo. Teníamos 6 cajones de manzanas que lo queríamos vender al por mayor. Pero las manzanas infectadas con mosca de las frutas, que es Ceratitis capitata, no se pueden comercializar para el consumo. Entonces, vamos a estudiar a ver qué pasa. En el primer bin, en el primer cajón, no había manzanas con Ceratitis. En el segundo, había 2 manzanas. En el tercero no había, en el cuarto había 1, en el quinto había 2 manzanas y en el sexto había 0 manzanas. A mí lo que me interesa es calcular la probabilidad de el número de manzanas infectadas con mosca de la fruta en el lote. ¿Qué valores posibles puede tomar la variable I, que sería el número de manzanas infectadas con Ceratitis capitata? 3. 5. 0, 1 y 2. Claro. ¿Cuántas manzanas infectadas podemos tener? O 0, o 1, 2. O 1, o 2 manzanas infectadas. Fíjense, o tengo 0, o tengo 1, o tengo 2. Tengo esto, o tengo 1, o tengo 2. Y me interesa calcular la probabilidad de que tenga 0, que tenga 1 o tenga 2. ¿Cuántos cajones tengo con 0 manzanas infectadas de 6? 3. 3. Entonces la probabilidad de 0, ¿cuánto es? De cajones con 0 manzanas infectadas. Multiplicado por 3, elevado a al cubo. ¿Cuántos cajones tengo? 3 dividido 6. Exactamente, tengo 6 cajones, de los cuales 3 no tienen manzanas infectadas. Entonces la probabilidad de 0
tiene que ser un medio. La mitad de los cajones no están infectados. ¿Está bien? ¿Qué probabilidad de tener un cajón infectado? Un sexto sería. Un sexto. ¿Y de tener dos? Dos sextos. 2 sextos. Esperen a ver. Ahí tenemos lo que ustedes me dijeron. La probabilidad de 0 es un medio, o si prefieren 3 sextos, la probabilidad de 1 es un sexto y la probabilidad de 2 es un tercio. ¿Y esto cuánto me da el total? ¿Cuánto me da la suma de esas probabilidades? 1. Sí, si no me diera 1, alguna cuentita hice mal. ¿Está bien? Porque las únicas posibilidades para la variable aleatoria ahí es que sea 0, 1 o 2. Si la suma de todas las probabilidades no me da 1, algo hice mal. Y ahí tienen, bueno, el grafiquito. Pudiera suceder, vamos a sacar este 1 de acá, que me interese estudiar una función de i. Esperen un minutito. Para cualquier función de probabilidad, que suele llamarse función de probabilidad puntual o de cuantía, a mí me gusta llamarla función de probabilidad, de una variable aleatoria discreta se debe cumplir 2 cosas. Que la probabilidad se tiene que mover entre 0 y 1, si no algo hicimos mal. Si la probabilidad me da mayor a 1, algo hicimos mal. Si me da negativa, algo hicimos mal. Y como vimos recién, la suma de las probabilidades de todos los valores posibles tiene que ser 1, si no algo hicimos mal. Y por lo que me dijeron, se cumplen. Las probabilidades se mueven entre 0 y 1 y el total vale 1. Si queremos calcular la probabilidad que la variable aleatoria discreta tome valores en un intervalo, cerrado en A y abierto en B, es la suma de las probabilidades de todos los valores de ese intervalo. Por ejemplo, para el ejemplo 1, que teníamos estos datos, si yo quiero calcular la probabilidad que el número de semillas germinadas se encuentre entre 5 y 7, sin considerar el 7, ¿qué tengo que sumar? Tengo que sumar las probabilidades de 5 y de 6. ¿Está bien? Si quisiera calcular la probabilidad de que el número de semillas germinadas se encuentre entre 5 y 7 con el 7 incluido, o sea, cerrado en 7, tendría que incluirle el 0,20 y sumar las 3 probabilidades. Así como calculamos las probabilidades, podemos calcular las probabilidades acumuladas. Y eso se llama función de distribución acumulada, que la llamamos con F mayúscula. F de I es la que acumula la probabilidad hasta el valor I. Por ejemplo, la acumulada hasta 6, F de 6, ¿dónde está esto para escribir? F de 6 es la probabilidad de 0 más la de 1, etcétera, etcétera, hasta incluir el valor 6. Que en este caso sería esto que tenemos acá, 0,1209. Esa sería la función de distribución acumulada. Y tiene una forma rara en el caso de una variable aleatoria discreta.
si la graficamos. Fíjense, tiene una forma de escalerita. Cerrada en el valor inicial y abierta en el valor final. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acumulada hasta 7 tenemos que vale 0,32 y pico, ¿no? Acumulada hasta 7 vale 0,32 y pico. Pero cuando toma el valor 8, pega un salto. Se va a 0,62 y pico, que es lo que tenemos acá. O sea, pega saltos. Es una escalerita con saltos. Y el salto precisamente es la probabilidad en el valor. Cuando vean la clase que viene, variables aleatorias continuas, verán que la función de distribución acumulada es continua. En cambio, en el caso discreto, es una función que es una escalerita, como la que estuvimos viendo allí. Podemos obtener la probabilidad en un punto dado como la diferencia. Por ejemplo, la probabilidad en 8 es la f de 8 menos f de 7. O sea, la acumulada hasta 8 menos la acumulada hasta 7. Bueno. Cuando vimos el ejemplo del número de semillas puestas a germinar y veíamos cuántas semillas germinaban, en el primer ejemplo no puse un valor determinado para la probabilidad de germinación. Dijimos que dependía de la semilla que estaba poniendo a germinar, o sea, de la variedad de la semilla que estaba poniendo a germinar. O sea, la probabilidad de germinación es un parámetro. En el ejemplo del laboratorio, el que pusimos a germinar 10, si la probabilidad de germinación fuera 0,50 y no 0,80, la probabilidad va a cambiar. Esperen que borro esto. Bueno. Para 0,80 en estos valores. Si pongo a germinar semillas de una variedad cuya probabilidad de germinación es 0,50, fíjense cómo cambian las probabilidades. Acá habíamos visto, en el caso de 0,80, que el valor más probable era el 8, no el 6, ¿no? Acá está, el 0,30. En cambio, en 0,50, fíjense que el valor más probable no es 8. ¿Cuál es el valor más probable? El 5. Exactamente, el 5 es el valor más probable. O sea, dependiendo de la probabilidad de germinación, cambian las probabilidades. De 0,20 también. Fíjense lo que pasa. En 0,20 la mayor probabilidad la tenemos en 2. Es decir, estamos midiendo la misma variable aleatoria, el número de semillas germinadas de 10, pero si la estamos midiendo en distintas variedades, es probable que tengamos distintas probabilidades de germinación que nos van a llevar a distintas probabilidades, aunque pongamos a germinar 10 semillas. O sea, la distribución de la variable aleatoria depende de ciertos valores que llamamos parámetros de la distribución. En este caso, también no solo cambiar el 0,50, podríamos haber cambiado el número de semillas que ponemos a germinar. Eso sería otro parámetro. ¿Por qué nos interesan los parámetros de la distribución de probabilidad? Porque en general no los conocemos nunca. Y los tenemos que estimar desde estadística, a través de ensayos.
O sea que si la probabilidad de una variable aleatoria depende de cantidades que pueden tomar una serie de valores posibles y cada valor determina una distribución de probabilidad, esas cantidades se llaman parámetros de la distribución. El conjunto de todas las... Ahí les puse en el ejemplo anterior 3 posibles distribuciones, pero ahí tendríamos infinitos para distintos valores de la probabilidad de germinación. El conjunto de todas las distribuciones de probabilidad con diferentes valores de los parámetros lo llamamos familia de distribución de probabilidad. Y como les mencioné recién, uno de los objetivos de la estadística es hacer inferencia, es decir, estimar parámetros poblacionales desconocidos, por ejemplo, el poder germinativo de una nueva variedad de soja, a través de una muestra o eventualmente, ya veremos más adelante, de alguna otra manera que vamos a llamar pruebas de hipótesis. No solo nos interesan las probabilidades asociadas a variables aleatorias, también nos interesan promedios y variabilidad de esos valores. A los promedios los vamos a llamar valores esperados. Media o promedio poblacional o valor esperado es una medida de tendencia central, ya la vimos. A nivel poblacional, ¿se acuerdan que la llamábamos mu? A nivel muestral la llamábamos, qué sé yo, X media y media, dependiendo cómo llamemos a la variable. Y el valor esperado, valor medio, que se suele escribir esperanza de I, se calcula como la suma de todos los valores de la variable aleatoria multiplicado cada valor por su respectiva probabilidad. ¿Se acuerdan que si tenemos una variable aleatoria, supónganse que la variable aleatoria toma los valores 1, 2, 3 y 4, y que tenemos solamente estos valores? ¿Cómo calculamos el promedio? Sumamos todos los valores y dividimos por 4. Sería 1 más 2 más 3 más 4, obviamente dividido 4. O lo que es lo mismo, 1 por 1/4 más... ¿Es como sacar la medida, profe? Exactamente, por 1/4 más 3 por 1/4. Pero fíjense que a todo lo estoy poniendo 1/4, porque tiene la misma... porque tengo 4 valores y voy a pensar que tiene la misma probabilidad. Pero ¿qué pasa si cambia la probabilidad? Si uno tiene probabilidad, qué sé yo, 0,5, el otro tiene probabilidad 0,2, etcétera, etcétera. Entonces ya no puedo poner 1/4 en cada caso. Tengo que ponerle la probabilidad asociada a cada valor. Por eso, el promedio o valor esperado de la variable aleatoria es la suma de cada valor de la observación por su respectiva probabilidad. Acá todos tenían la misma probabilidad, 0,25, 1/4. ¿Se entiende la idea? Ahora estoy generalizando a situaciones donde no tienen la misma probabilidad. Entonces si tengo 4 valores y tengo cada uno de ellos su propia probabilidad, va a ser, el promedio va a ser 1 por la probabilidad de 1, más 2 por la probabilidad de 2, más 3 por la probabilidad de 3, más 4 por la probabilidad de 4. O sea, estoy generalizando el concepto que todos conocemos de media o de promedio. En el primer ejemplo, en el ejemplo 1, el valor esperado promedio es a cada observación la multiplico por su probabilidad y después sumo todo,
no sé por qué no puedo sacar esto, no sé si ustedes lo ven. Barra de herramientas, a ver si me deja. ¿Qué? Ocultar barra ¿Y es. dónde está ocultar? ¿La vieron en algún lado? No la encuentro. Dirección, vínculos. ¿Qué es lo que querés ocultar, Nori? Que no llegué La a... barra de herramientas para que vean toda. A ver, Destildala, ahí está. la destildé, pero sigue acá. Buah. A ver, No me doy cuenta. ¿Ustedes ven abajo mío? ¿Ven no. la suma? No, tampoco. No sé por qué no la puedo destildar. Barra de herramientas, no tengo manera. ¿Qué querés destildar, Nori? La Profe, barra de ahí, herramientas para que se vea más abajo. profe, ahí no dice ocultar Ahí barra de está, tareas. ahí está, Ahí ahí está. Ahí está. se vio, sí. Ahí se vio, no sé qué hice. Bueno, fíjense, si calculo a cada observación, la multiplico por su probabilidad y después sumo todo, me da 8. ¿Y qué era lo lógico? Acuérdense que el valor, en este caso la media coincidía con el valor más probable. Puede no ser el valor un valor entero, ojo. En este caso particular me da 8, pero me podía haber dado 8,3. Porque el número de semillas que puse a germinar es 10. Si hubiera puesto 11 semillas a germinar, el promedio, el valor esperado me va a dar otro valor. Bueno. Puede interesarnos no calcular el valor esperado o el promedio de la variable aleatoria, sino el promedio de, por ejemplo, el logaritmo de la variable aleatoria o la raíz cuadrada de la variable aleatoria o cualquier otra función de la variable aleatoria. Y fácilmente se puede calcular. Es simplemente, en vez de poner, si yo quiero el logaritmo de promediar el logaritmo de 1, 2, 3 y 4, lo que voy a hacer es escribir el logaritmo de 1 por la probabilidad de 1 más el logaritmo de 2 por la probabilidad de 2, etcétera, etcétera. O sea, el promedio o valor esperado de una función de la variable aleatoria es la suma de, en vez de cada valor, ahora sería la función de ese valor multiplicada por su probabilidad. En particular, si yo quisiera La sumatoria de todas las probabilidades dividido una. Si yo quisiera la probabilidad de x al cuadrado, para este ejemplo, donde tengo 1, 2, 3 y 4, donde tengo igual probabilidad, sería 1 al cuadrado, que es 1, por, en este caso tengo la misma probabilidad, un cuarto, ¿está bien? Más 2 al cuadrado, que sería 4, por un cuarto, más 3 al cuadrado, que sería 9, ya estoy poniendo el 9, por un cuarto, más el último, que era 4 por 4, 16, ¿no? 16 por un cuarto. O sea, así como puedo calcular la probabilidad de una variable aleatoria, la llamé X a esta, de una variable aleatoria, puedo construir la probabilidad de una función de la variable aleatoria. Profe, acá estamos calculando la función, la No, probabilidad, el promedio de la función. es decir, el promedio de la función. El promedio de la función. O sea, e de x al cuadrado significa que estoy calculando el promedio de x al cuadrado. ¿Está bien? Si hubiera que calcular el promedio del logaritmo natural de x, acá en vez de haber puesto 1 al cuadrado, hubiera puesto logaritmo natural de 1 por un cuarto, logaritmo natural de 2 por un cuarto, etcétera, etcétera.
Vamos a ver esto cómo se hace para las manzanas. El ejemplo de las manzanas. Las manzanas que tienen mosca de la fruta no se pueden vender al consumo humano como fruta fresca. Hay que venderla a la industria. Tampoco se pueden exportar. Tiene que tener un precio equivalente al 20% de la fruta fresca. Si un bin se le encuentra al menos una manzana con ceratitis, solo se le puede vender a la industria. Se encuentra 1, 2, 3 o los que fuera, a la industria. Esto fue hecho hace mucho tiempo. Vamos a pensar que el precio de un bin es 500 pesos si no tiene manzanas con ceratitis. Si tiene manzanas con ceratitis, se va al 20% de ese valor. Entonces, ¿cuál sería el valor promedio de los bins que teníamos? Del precio de los bins que teníamos. Nosotros teníamos bins con 0 manzanas, con ceratitis, con 1 y con 2. ¿Está bien? Y la probabilidad asociada a, habíamos calculado, estos serían los valores, y estas eran las probabilidades asociadas a esos valores. Eran la mitad, o sea, 0,5, no tenía manzanas con ceratitis, un sexto tenía una manzana con ceratitis y un tercio tenía 2. Pero a mí no me interesa calcular el promedio de manzanas con ceratitis, me interesa el promedio del precio de los bins. Entonces, si tienen 0, los podemos vender a 500 pesos. Pero si tienen 1 o más de 1, tenemos que venderlo al 20%, o sea, 100. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el promedio para esta situación del precio de venta? Acá vamos a tener 500 por un medio, más 100 por un sexto, más 100 por un tercio, que es lo que tenemos acá. 500 por un medio, que sería la probabilidad, serían 250 pesos. 100 por un sexto es 16,67 pesos y 100 por un tercio es 33,33 pesos. La suma de todo esto, sea el precio promedio de los 6 bins, es 300 pesos. ¿Se entendió la idea? Si en vez de querer calcular la probabilidad de la variable aleatoria i, quiero calcular el promedio de la variable aleatoria i, quiero calcular el promedio de una función, en este caso el precio, lo tengo que calcular utilizando como la suma del precio, en este caso, para los que tenían 0 manzana multiplicado por su probabilidad, más el precio de los que tenían una manzana calculado por su probabilidad, más el precio de los que tenían 2 manzanas calculados por su probabilidad. Si el precio de haber tenido una manzana la probabilidad de haber tenido una manzana o haber tenido 2 manzanas eran la misma, esto se simplificaba. ¿Está bien? Pero o sea, se pondría al cuadrado. No es el caso. Supongamos acá tenemos un medio, acá dividimos, fuera 0,25 y 0,25, esto se puede simplificar. Una o 2 nos da lo mismo, la misma probabilidad. Bueno. Vamos. ¿Pero sería el mismo precio? No Variaría. sé. Variaría el precio. Mismo precio. Cambiaron las probabilidades, pueden ser que cambien los precios. Ah, ahí está. Si hubiera tenido acá, ¿qué necesitaba? Un 0,25, ¿no? Para que me dé 1 probabilidad. Sería 0,25 por 100 más 0,25 por 100.
más 250, seguramente el precio hubiera cambiado. Ah, está. Si cambia la probabilidad, va a cambiar. Puede cambiar el precio. No sé si acaba a cambiar, pero puede cambiar el precio. Profe, una pregunta. Cuando dice simplificarlo, ¿a qué se refiere? Cuando dice simplificarlo, ¿a qué se refiere? ¿A qué te referís con simplificarlo? Usted dijo que si el valor es igual en los dos lados, lo puede simplificar. Claro, si hubiéramos tenido 100, el 1 y el 2, hubiéramos tenido una sola columna, con probabilidad de 1/2, y entonces se hubiera hecho más fácil. A eso me refería. Entiendo, gracias. Reglas para el promedio o valor esperado. Madre mía. La esperanza de algo que vale siempre B, ¿cuánto va a valer? B. O el promedio de algo que siempre es constante, me va a valer esa constante. Si yo multiplico la variable aleatoria por una constante, el valor esperado o el promedio se multiplica por la constante, con lo cual la esperanza de una combinación lineal A, I más B es A por la esperanza de I más B. O sea, el valor esperado es una función lineal. Por ejemplo, si multiplicamos la altura de una persona en metros por una constante, lo llevamos a centímetros, por ejemplo, lo estamos multiplicando por 100, el valor esperado de la altura de la clase se multiplica por 100. Si estamos pensando en como población la altura de la clase. Si agregamos una constante, ya vimos, el valor de I se desplaza a una cantidad constante. Y como les dije, el valor esperado de algo, o el promedio de algo que siempre vale lo mismo, va a ser ese valor. ¿Por qué? Porque estamos sumando B más B más B más B, n veces dividido n, y entonces no cambia. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablamos de valores de promedios y hablamos de variabilidad de los datos a través de la varianza, que era a nivel poblacional la habíamos llamado sigma al cuadrado? ¿Qué es la varianza? Es el promedio de una variable, de una función de la variable aleatoria. Es el promedio de los desvíos de las observaciones con respecto a su media, pero elevado al cuadrado. Es decir, a cada observación le restamos la media poblacional, elevamos al cuadrado y multiplicamos por su probabilidad y sumamos todo. Ese sería, fíjense, acuérdense que, como les dije recién, por ejemplo, el valor esperado de una función, por ejemplo el logaritmo de I, era la suma de los logaritmos de I multiplicado por su probabilidad. Y acá la función que estamos calculando, sobre todo los valores de I, ¿no? Acá la función que estamos calculando es esta que tenemos acá. I menos la media al cuadrado. Entonces, la varianza de I es la esperanza de los desvíos de las observaciones con respecto a las medias, pero elevado al cuadrado. En el ejemplo 1, ¿cómo lo podemos calcular? Tenemos la probabilidad. A cada observación le restamos la media, que era 8, y lo elevamos al cuadrado. 0 menos 8 es menos 8 elevado al cuadrado es 64, que sería la columna que sigue.
¿A qué le restamos 8? No, a cada observación le restamos 8. ¿Por qué 8? Porque 8 era la media, la esperanza de I. Habíamos visto hace un ratito que la esperanza de I era 8, o el promedio, si quieren. También lo podemos escribir como mu. Entonces, a cada valor de I, le restamos, a cada valor de I, por ejemplo, a 0, le restamos 8 y elevamos al cuadrado. A cada valor de I le restamos 8 y elevamos al cuadrado. 0 menos 8 es menos 8, elevado al cuadrado es 64. 1 menos 8 es menos 7, elevado al cuadrado es 49, y así siguiendo con todos los valores. Acá tenemos esta columna es esta. Nos falta multiplicar cada valor de esta columna por la respectiva probabilidad, sumar todo, y tenemos la varianza. La varianza es 1,6. En este caso, la varianza es más chica que la media. La media era 8 y la varianza es 1,6. Nora. Sí. Disculpe que la interrumpe, pero se escucha como que alguien tiene un micrófono abierto y no se le termina de escuchar, para avisar. Por favor, cierren los micrófonos, salvo que hagan una pregunta. Bueno, así como tenemos la varianza, podemos calcular el desvío estándar, que es la raíz de la varianza, la raíz cuadrada de la varianza. La varianza tiene una fórmula abreviada, que es la esperanza de I al cuadrado menos el promedio o esperanza de I, pero elevado al cuadrado. Ahí lo tienen escrito utilizando la esperanza de I en vez de I, la esperanza de I la media. Podemos calcular la esperanza de I al cuadrado, ahí lo tienen calculado, es 65,60, y a ese 65,60 le sacamos, esperen un minutito, ese 65,60, para nuestro ejemplo esto es 65,60, menos la media al cuadrado, la media era 8, al cuadrado es 64, entonces me da 1,6, que era lo que teníamos antes. La pueden calcular de las dos maneras. Es la que más les guste. O lo hacen como lo hicimos en la página anterior, o lo hacen de esta manera. Regla para la varianza. La varianza de una constante no tiene varianza, entonces es 0. Acuérdense que en la primera clase dijimos que si multiplicábamos la variable por una constante, la varianza era la constante al cuadrado multiplicado por la varianza. Por ejemplo, la varianza de la variable menos i es menos 1 al cuadrado por la varianza de i. O sea, la varianza de menos i es igual que la varianza de i. La varianza nunca puede ser negativa. La varianza de menos 2i es menos 2 al cuadrado, sería 4 por la varianza de i. En particular, el desvío, acuérdense que el desvío no puede ser negativo, entonces es el valor absoluto de a por el desvío de la variable aleatoria original.
Por ejemplo, si multiplicamos la altura de una persona en metros por una constante que lleva a centímetros, el desvío estándar va a ser el desvío estándar original en metros, pero multiplicado por 100. Y la varianza va a ser la varianza original en metros, pero multiplicado por 100 al cuadrado. Si agregamos una constante, la varianza no cambia. Estamos trasladando los datos, pero no dispersándolos. Y la varianza de una constante es 0. ¿Qué hora es? 5:22, Nori. ¿Hacemos descanso o no? No va a haber tiempo, si no, espera. Si no, Nori, si te falta, si querés descansar un poco, hacemos 10 minutos y... Hacemos 10 minutos y después hablamos de dos distribuciones discretas que son muy útiles, en particular la binomial. Hacemos 10 minutos de descanso. ¿Qué hora era? Y 22. Y 22. Bueno. Y 30 y 32 volvemos. Dale. Perfecto, gracias. ¿Salimos y volvemos a entrar? O quédate. No, sé, por favor. A ver si después No, me pueden simplemente mutense y... O sea, apaguen la cámara y el micrófono. Bueno, ok. Ok.
Chicos, si les parece, seguimos. Ok, profe. ¿Están de acuerdo? Bueno. Sí, profe. Sí, profe, estamos. Bueno, vamos a ver Bueno, dos distribuciones, en realidad tres, pero la primera es un caso particular de la segunda. La distribución Bernoulli es un caso particular de la distribución binomial que vamos a ver dentro de 2 minutos. Pero para entender la distribución binomial, primero veamos la Bernoulli. Surge de un experimento donde tenemos dos posibles resultados. Es decir, el espacio muestral está conformado por algo que vamos a llamar éxito o fracaso. Por ejemplo, ponemos a germinar una única semilla y germina o no germina. Si lo que nos interesa saber es estudiar si el éxito es que germine, bueno, ahí lo llamamos germina o no germina. Si miramos un único animal y vemos si tiene una cierta enfermedad, el éxito o no la tiene, el éxito a lo mejor para nosotros es que tenga la enfermedad y el fracaso es que no la tenga. O al revés, depende de lo que llamemos, a lo que nos interesa lo vamos a llamar éxito y el complemento fracaso. Y la variable es el número de éxitos cuando solamente tenemos una sola vez repitiendo el experimento. Es decir, no ponemos a germinar 3 semillas, ponemos a germinar una semilla. La probabilidad de éxito la vamos a llamar P y la de fracaso obviamente es el complemento 1 menos P. Y la variable aleatoria decimos que tiene distribución Bernoulli con probabilidad de entre 0 y 1 si vale 1 con probabilidad P y 0 con probabilidad 1 menos P. Por ejemplo, a ver si lo tengo por allí, el caso de poner a germinar una semilla. ¿Cómo calculamos las probabilidades? En vez de escribirlo así, 1 con probabilidad P y 0 con probabilidad 1 menos P, la función de probabilidad la vamos a escribir como P a la X, 1 menos P a la 1 menos X. Y X vale los valores 0, 1. Si no germinó es 0, 0 germinación, y si germinó es 1. Fíjense si la probabilidad, estamos resumiendo en una sola función esto. Si X vale 0, ¿cuál es la probabilidad? P a la 0 es 1. 1 menos P a la 1 menos 0 es por 1 menos P. Si X vale 1, ¿qué probabilidad tenemos? La probabilidad de éxito es P a la 1, o sea P, por 1 menos P a la 1 menos 1 a la 0, es P. Estamos reescribiendo en una única función estas dos probabilidades. Y dependiendo del valor de X, vamos a tener 1 menos P o P. Esa sería la función de probabilidad de la distribución Bernoulli. Nos interesa el promedio y nos interesa la varianza. La media y la varianza de la distribución Bernoulli son, la media es P y la varianza es P por 1 menos P. Surge de hacer cuentitas, que no vamos a hacer por el momento. Créanme que es eso.
a borrar todo esto. La distribución Bernoulli no se usa demasiado. Es un caso particular de la distribución binomial. Precisamente todos los ejemplos donde estuvimos trabajando, que ponemos a germinar semillas, son casos particulares de la distribución binomial. El experimento binomial consta de n ensayos, donde n se fija antes del experimento. Por ejemplo, pongo a germinar 10 semillas. El n es 10. Cada ensayo tiene 2 resultados posibles, o sea, cada semilla germina o no germina, éxito o fracaso. El espacio muestral está conformado por 2 posibles resultados, éxito o fracaso en cada uno de los ensayos, o sea, en cada una de las semillas que pongo a germinar, o germina o no germina, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito la llamamos P y la de fracaso 1 menos P. Los ensayos son independientes. Que germine una semilla de las 10 que puse a germinar es independiente de que germine otra. Y además, la probabilidad de éxito es constante de un ensayo a otro. O sea, la probabilidad de germinación es constante de una semilla a otra. Estamos pensando semillas de la misma variedad en el ensayo, en los ensayos. Y otra vez tengo que sacar esto. Ahí está. Un experimento binomial es el que satisface todo lo anterior. X, la variable aleatoria binomial, es el número de éxitos observado en n pruebas o ensayos. En el ejemplo 1, X era el número de semillas germinadas de 10. Y los posibles resultados de la variable aleatoria X son 0, 1, 2, 3 hasta n. En nuestro ejemplo eran 0, 1, 2, 3 hasta 10. Se aplica mucho la distribución binomial. Por ejemplo, el número de unidades infectadas de un grupo de unidades, siempre que la probabilidad de infección sea la misma, ¿no? Bueno, y el otro ejemplo que el que estuvimos utilizando, el número de semillas germinadas, por ejemplo. Es una generalización de la distribución Bernoulli, porque en vez de tener n igual a 1, podemos tener un n más grande. Y en general, cuando hablamos de que una variable aleatoria se distribuye, por ejemplo, la variable aleatoria X, se distribuye, ponemos este signo y después decimos, por ejemplo, binomial, le ponemos una B y la distribución binomial tiene 2 parámetros, la probabilidad de éxito y el número de ensayos que estamos haciendo. En nuestro ejemplo, por ejemplo, para el primer ejemplo, la probabilidad de éxito, la probabilidad de semilla germinada era 0,80 y el n que estábamos usando era 10 semillas germinadas. En estadística, en algún momento nos va a interesar estimar este parámetro. Es decir, la binomial tiene 2 parámetros, P y N. Nos va a interesar estimar la probabilidad de éxito. Ya vamos a verlo más adelante cómo se hace. Acá me meto un toquecito. La probabilidad de éxito no necesariamente es algo bueno. Puede ser probabilidad de éxito. Si mi variable aleatoria viene a contar, no sé,
no sé, plantas afectadas por, afectado por Ceratitis capitata, o sea, es algo malo, pero Claro. mi éxito es contar que haya Ceratitis capitata en esa planta. O si estoy contando aftosa, bueno, Exacto. éxito en encontrar aftosa, no necesariamente es algo positivo. Éxito es lo que me interesa, que puede ser positivo, puede ser negativo. Y realmente no es una distribución, sino una familia de distribuciones, porque para distintos valores de P y N tenemos distintas distribuciones, pero con la misma estructura, con la misma forma en que se calculan las probabilidades. Acá les presento gráficos de 3 ejemplos de la distribución binomial. La primera es una distribución binomial. Se lo puse exactamente al revés para variar. Este sería el N. Este sería el P. No me di cuenta que lo pusimos al revés. Esta sería la probabilidad de éxito y este sería el número de ensayos. Acá estoy poniendo el mismo número de ensayos en los 3, pero estoy modificando la probabilidad de éxito. Si la probabilidad de éxito es del 50%, tengo una distribución simétrica. En cambio, si estoy cambiando la probabilidad de éxito al 1%, es asimétrica con cola hacia la derecha, o si estoy en 0,9, asimétrica con cola hacia la izquierda. Tengo una duda, a ver quién me ayuda. ¿Cuál de estas 3 distribuciones binomiales es más variable? La primera. Exactamente. Fíjense que esta es la más variable y estas tienen menor variabilidad. La primera es la más variable. Esto recuérdenlo, que en 0,5 siempre la distribución binomial es la más variable. La vamos a usar más adelante cuando trabajemos con muestreo. Siempre en una distribución binomial, la binomial con probabilidad de éxito igual a 0,5 es la distribución más variable. Y estos tienen la misma variabilidad. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pasó acá? Bueno, no me quiere. Lo borramos así. ¿Qué función? Habíamos visto una función de probabilidad para calcular probabilidades en la Bernoulli. Lo mismo lo vamos a ver para la binomial. Se complica un poquito. La función que calcula las probabilidades es, ¿se acuerdan que les hablé hace un ratito del número combinatorio? Combinatorio de n tomados de x, que sería el valor x, por ejemplo, para la probabilidad de, si yo quiero calcular la probabilidad de 2, cuando la variable aleatoria x se distribuye binomial, por ejemplo, 10 y 0,20, acá se los estoy poniendo al revés, lo mismo, NP, 0,20, esto sería el N, y este sería el P. La probabilidad de 2 la voy a calcular como el N es 10, la combinatoria de 10, tomadas de a 2, la probabilidad de que tenga 2 éxitos, por P, que sería 0,2,
a la 2 por 1 menos P, ¿de cuánto sería? ¿Cuánto sería 1 menos 1 P? menos 0,2. O sea, 0,8. 0,8. Y así para cualquier probabilidad que quieran calcular. En este caso, entre 0 y 10. Usan esta función. ¿Por qué 0,8, profe? 0,8. ¿Cuánto vale P? 0,2. 1 menos 0,2, 0,8. Profesora, le hago una pregunta. ¿Por qué 10 menos 2 es 8. Hacen la cuentita. Perdón, ahí puse n, en el ejemplo tendría que haber puesto 10, ¿no? Eso le quería preguntar, ¿por qué puso n en vez de poner 10? Porque me olvidé. Gracias a Dios me consultan. Y los valores posibles para el ejemplo serían 0, 1, 2, 3, hasta 10. Bueno. Profe, Sí. ese n, el nominal y abajo la x, ¿es una división? No entiendo cómo. No, es el número combinatorio que vimos hace un ratito. El número combinatorio de n tomados de ax, esto es una x, es n factorial sobre x factorial multiplicado por n menos x factorial. Es el número combinatorio que vimos hace unas cuantas sí. Ahora sí. diapositivas. Entonces acá en vez de ser 10, acá sería 10 factorial sobre 2 factorial por 8 factorial. Me Para meto el un pelito, ejemplo. Nari. Me meto un pelito. Esto es importante para saber de dónde viene, pero los cálculos mayoritariamente los vamos a estar haciendo con el Infostat o con la aplicación. Así que esto es muy bueno para saber dónde viene, pero no se preocupen. Tenemos que ver cómo se calcula. Gracias. Una vez, pero después van a usar la app. Sí. Históricamente hacíamos todo a mano. Cuando éramos chiquitos o usábamos una tabla o hacíamos las cuentas a mano. Ahora, por suerte, tenemos una app o espero que la hayan bajado y si no le explica a Pato cómo bajarla en el práctico, que nos permite calcular todas estas probabilidades, pero se basa en esta función, por supuesto. Así como tenemos la función de probabilidad, tenemos la media y la varianza de la distribución binomial. La media es n por p y la varianza es n por p por 1 menos p. O equivalentemente, la varianza es, fíjense, esto es la media. La varianza es la media multiplicada por 1 menos p. 1 menos p es un número más chico que 1, con lo cual la varianza siempre va a ser más chica que la media porque estoy multiplicando la media por un número más chico. En la distribución binomial, la varianza siempre es más chica que la media. O, equivalentemente, la media es mayor que la varianza. Esperen que trato de sacar todo esto. Veamos un ejemplo. Retomamos el primer ejemplo. Ponemos a germinar 3 semillas de una misma variedad con igual probabilidad de germinación, en este caso 0,8, y vamos a calcular la probabilidad que germinen 2 semillas, la media y la varianza. O sea, la variable aleatoria es el número de semillas germinadas, ahora de 3. P es 0,80 y, haciendo cuentitas, es el combinatorio de 3 tomadas de a 2, que es 3 factorial sobre 2 factorial por 1 factorial, multiplica la probabilidad de que germinen 2
por 0,80 al cuadrado por 0,20 a la 1 y da 0,384. La media es n por p, n era 3 y la probabilidad de éxito, en este caso de que germine, de germinación, era 0,80, da 2,4. Fíjense que no es un número entero, a diferencia del ejemplo que habíamos visto, del ejemplo 1. Y la varianza es la media, 2,4 multiplicado por 0,2, o 3 por 0,8 por 0,2, 0,48. Se puede usar Excel. Profe, consulta. En lo que es la probabilidad, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? ¿El 0,80 al cuadrado por 0,20 a la 1? ¿O lo otro también? Todo, todo. Esto por esto por esto. Okay. 0,80 al cuadrado, 0,64. 0,20 a la 1, 0,20 y multiplicado por factorial de 3, que es 3 por 2 por 1, es 6, sobre 2 es 3. Esto multiplicado por 3. 3 por 0,64 por 0,20 es lo que da 0,384. Okay. Se puede usar Excel para hacer esta cuenta. Se puede usar Infostat, van a probabilidades y cuantiles, eligen la distribución que les interesa, en este caso la binomial, le ponen el n, le ponen el valor de p, le dicen que el valor que les interesa es el x es igual a 2, perdón, y les calcula la probabilidad menor o igual a 2, la probabilidad mayor a 2 o la probabilidad de 2. Eligen la que les interesa. También hay tablas que jamás vamos a volver a usar. Y por suerte también tenemos vamos a disponer en el teléfono de la app esta, que nos permite para una serie de distribuciones calcular probabilidades. Tenemos que elegir cuál es la distribución que nos interesa. Una vez que la elegimos, en este caso binomial NP, tenemos que decidir, escribir cuál es el N, cuál es el P, cuál es el valor que nos interesa, por ejemplo, en este caso el 2, y acá tenemos varias opciones, yo no las puse. De x igual a un valor, de x creo que es mayor o igual a un valor, o x menor o igual a un valor. Elegimos el que nos interesa. También, si cliqueamos momento, nos da la fórmula también, que es la que teníamos antes. Si cliqueamos momento, nos da la media, nos da la varianza y nos da la raíz de la varianza, que sería el desvío. Y también podemos calcular probabilidades acumuladas. Profe, eso que es igual, x igual el valor o mayor, eso lo daría el ejercicio, dependiendo de lo que pidan. Claro, si yo quiero calcular la probabilidad de que germinen menos de 2 o que germinen menos 2 o menos, entonces no tengo que tomar la de x igual a 2, sino la de x menor o igual a 2. O x menor a 2, depende del ejercicio, depende de lo que me interese. Claro. Sí, sí. Hay otra distribución discreta que también se usa bastante, que es la distribución Poisson. En la distribución binomial, el número de los posibles resultados estaban acotados entre 0 y n. Por ejemplo, si pongo a germinar 10 semillas, los posibles valores eran 0, 1, 2, etcétera, hasta 10. Estaba acotado. En cambio, la distribución Poisson también es un recuento, pero que no está acotado. Puedo tener 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, 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 hasta infinito. Y se aplica a procesos en los que hay una unidad de observación por unidad de tiempo o de espacio. Veamos algún ejemplo. Número de llamadas telefónicas por minuto a un determinado lugar, número de blancos de bombardeo
acá sería por kilómetro cuadrado, número de peces en un lago, etcétera, etcétera. Además, tiene la ventaja que es la distribución límite de otras distribuciones, como por ejemplo la distribución binomial que vimos recién, que para determinadas situaciones es más fácil hacer las cuentas utilizando, para calcular probabilidades, la distribución Poisson que la distribución binomial. Y hay otra distribución, además de la binomial, que es la binomial negativa, que no vamos a ver, pero que también se usa bastante en nuestra área, que consiste en, a diferencia de la distribución binomial, donde la media era más grande que la varianza, la binomial negativa, la varianza más grande que la media. La variable aleatoria que vamos a medir es el número de éxitos por unidad de tiempo o por unidad de espacio, dependiendo de lo que estemos analizando. El proceso Poisson consiste en lo siguiente: la probabilidad de un único resultado ocurra en un lapso muy corto, una región muy pequeña, es proporcional a la longitud del intervalo o del tamaño de la región y no depende de resultados que ocurren fuera de esa región. A diferencia de la distribución binomial, que tenía dos parámetros, n y p, la distribución Poisson tiene un solo parámetro que lo llamamos lambda. No es una distribución, sino una familia de distribución. Para distintos valores de lambda vamos a tener distintas probabilidades. La función de probabilidad es esta que tenemos acá. E a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial. Si quiero calcular la probabilidad de que x valga 0, no usando la app, y lambda vale 2, por ejemplo, sería e a la menos 2 por 2 a la 0, que es 1, pero igual se los pongo, sobre 0 factorial, que acuérdense que 0 factorial es 1. O sea, sería e a la menos 2. Por suerte, ya no tenemos que hacer todas estas cuentas, porque podemos utilizar la app. Acá, a diferencia de la binomial, fíjense que los posibles valores de x son 0, 1, 2, etc. Hasta infinito, no está acotada. Y en esta distribución, a diferencia de la binomial, donde la media era mayor que la varianza, la media y la varianza coinciden y valen lambda. O sea, la media y la varianza son iguales. Aquí tienen algún ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de una distribución Poisson con lambda igual a 2. Es asimétrica siempre la distribución Poisson, pero se va haciendo cada vez más simétrica a medida que aumenta el lambda. O sea, si el lambda fuera 10, esto se hace más simétrico. Veamos un ejemplo. Los retoños de cierto árbol se dispersan, vamos a pensar en forma aleatoria, sobre un área dada con una densidad promedio de 5 retoños por rectángulo de 100 metros cuadrados. Nos están pidiendo cuál es la probabilidad que un guardabosque, al seleccionar en forma aleatoria una superficie, la misma superficie de 100 metros cuadrados, no encuentre ningún retoño. O sea, la probabilidad de que x sea 0 en una superficie de 100 metros cuadrados. La densidad promedio de 5, este 5 es el lambda. Es decir, la probabilidad de que x sea igual a 0 es e a la menos 5, 5 a la 0 sobre 0 factorial. Y es este el valor.
Lo podemos calcular también con la app. No sé si lo tengo acá. No, tenemos otro ejemplo. Pero no se los voy a dar, si no vamos a terminar. Eso lo miran ustedes. Ven que la app tiene la distribución Poisson, le tenemos que indicar el lambda, le tenemos que indicar el x, y fíjense, podemos indicarle una probabilidad puntual de un único punto, menor o igual a ese x o mayor o igual a ese x. Y también, bueno. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y si queremos que sea mayor pero no igual o menor pero no igual, cómo hacemos? Lo vamos a ver en el práctico. Bueno, pero no importa, que sea menor pero no igual. O sea, le restamos que sea el igual. O pones, en vez de 5, pones 4. Ah, entiendo. Hay dos opciones, a mí se me ocurren. En vez de poner, si yo quiero menor a 5, el número inferior menor a 5 es 4. Acuérdense que los valores pueden ser 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y que la otra posibilidad, calculamos la de menor o igual a 5 y calculamos la de 5 y se lo restamos. Pero me resulta más fácil el 4 ahí. Claro, porque acá podemos poner 4 porque no son continuas, o sea, no hay 4,5, 4,6. Exactamente, es una distribución discreta. Claro, como es discreta se puede poner 4. Está bien. Siempre hay varias maneras de hacer las cosas. Yo trato de elegir la más simple. Está bien, gracias. Y el último tema, podemos aproximar la distribución binomial mediante la distribución Poisson cuando el n de la binomial es grande y la probabilidad de éxito es pequeña. Entonces hay una relación funcional entre la probabilidad de la distribución binomial y la de la distribución Poisson, donde en lugar de poner lambda ponemos la media de la binomial. Regla práctica, n mayor a 100 y p chiquito, sea por ejemplo menor a 0,01. Veamos un ejemplo. Si la probabilidad de que un niño recién nacido muera de cierta enfermedad es muy baja, es 0,0002, ¿cuál es la probabilidad que 10.000 recién nacidos, de los de 10.000 recién nacidos, mueran exactamente 4? Estamos en una distribución binomial, donde la probabilidad, acá lamentablemente el éxito es que mueran, es 0,0002, el n es muy grande, 10.000, y lo que nos interesa es que mueran 4 de 100.000. Calculándolo, utilizando la distribución binomial, tendríamos que hacer toda esta cuenta, que es muy difícil de calcular un factorial de 10.000. Entonces conviene utilizar la aproximación Poisson, que es mucho más fácil de calcular. En general, los software hacen esta conversión. Bueno, ahí tienen usando Infostat. Y, esperen que me fui. Y esto sería lo último que vamos a ver teórico la clase de hoy. O sea, vimos que existían distribuciones continuas, variables aleatorias, distribuciones continuas, distribuciones discretas, nos quedamos en las discretas, calculamos, trabajamos con la distribución binomial y con la distribución Poisson. Ahora en el práctico van a estar trabajando sobre esto mismo y van a aprender a usar, a ver cómo usar la app, que es fácil de calcular probabilidades. Hacemos un descanso de ¿cuánto quieren? Y si querés, ¿qué son? Van a ser y 10. Y 7. Bueno, y 7. Y cuarto. Bueno. Bien cortito porque así